Ahora nos vamos al tema de, rápidamente nos vamos a columnas y vigas, ¿no? Nosotros representar nuestras columnas y vigas tenemos que hacer nuestro cuadro de columnas y vigas, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro de columnas, también muro de concreto armado, ¿no? Especificamos nuestro largo y ancho, ¿no? De nuestra columna y la distribución de acero, ¿no? En este caso nos indica que acá tiene 4 de media y 2 de 3 octavos, ¿no? Vemos aquí en esta placa, igualmente nos detalla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el placa nos detalla la longitud total del muro y con sus elementos de borde, ¿no? Igualmente. Acá, por ejemplo, el estribo nos dice tipo 3, ¿no? Pues nosotros se puede representar aquí mismo el estribo, como también se puede hacer un cuadro muy aparte del, del estribaje, ¿no? Según el tipo que corresponde, ¿no? Acá se puede ser un tipo 3, tipo 5, ¿no? Va a depender de los cálculos. Igualmente con las vigas, ¿no? Nosotros tenemos que detallar nuestras secciones según el tipo. Vamos a ver la viga 104, entonces vemos que nuestra viga es una viga chata. ¿Por qué? Porque tiene el mismo espesor de la losa, de 20 centímetros, como podemos tener también una viga peraltada, ¿no? Para eso sirven nuestros cuadros de secciones. Y podemos ver aquí, ¿no? Cuánto es el peralte, cuánto es la distribución del acero, ¿no? Y aquí también nosotros detallar que aquí, por ejemplo, hay una viga, pero debajo hay un muro, ¿no? Un muro portante, ¿no? Un muro de albañilería. Y algunos detalles más, por ejemplo, vamos a ver este detalle de una viga, ¿no? En este caso en elevación, cómo está distribuida los estribos y el refuerzo longitudinal, ¿no? Tanto el acero positivo, el acero negativo, ¿no? Y detallan el anclaje, ¿no? Por ejemplo, esto es una placa de concreto, cuánto está anclando la varilla, ¿no? Superior dentro de este muro, ¿no? No detallan, también se calcula, o también se puede dar detallamiento según el diámetro del refuerzo de acero, ¿no? Y aquí nos podemos ver, ¿no? Aquí nos dan el estribo y las dimensiones en elevación. Hacemos un corte, ¿cuál es el corte de esta viga? Lo vemos aquí de esta manera, ¿no? Aquí vemos que nos dicen, por ejemplo, unos 5 octavos, acá nos dicen 2 de 5 octavos, ¿cómo lo representé? Entonces me voy al corte y vemos que hay 3 superiores, ¿no? A las dos esquinas puede ser los 2 de 5 octavos y en el centro la que sobra, ¿no? Otro detalle más, por ejemplo, ya hablamos de albañilería, vemos aquí que este sistema de albañilería se adicionó refuerzos, ¿no? Incursionan dentro de los morteros, nos dicen que 2 a un cuarto cada cuatrilado, lo correspondimos, ¿no? Y en el caso de vanos, ¿no? Entonces nos especifican. En el caso de vanos tienen que ir con sus columnetas, sus viguetas, ¿no? O sea, aislarlos, ¿no? Aislarlos, ¿no? Se puede utilizar también el sistema estructural, también de bañilería, como y sobre todo en el aporticado. O sea, aislamos que nuestra columna de concreto, ¿no? Se pueda desplazar de la mejor manera ante un sismo, ¿no? No puede aquí chocar con este muro, ¿no? Por lo que se produce el famoso columna corta. Y este es el cuadro que le había hablado, del cuadro de estribos, ¿no? Según el tipo, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Según los cálculos que ha hecho el ingeniero estructural, ¿no? Según el espaciamiento que de cada tipo, ¿no? Corresponde. Por ejemplo, nos dicen el tipo 1 que es una a cada 5 y vemos, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Este 1 a cada 5, si nos repetamos aquí en esta viga, nos dicen que cada esquina va a haber 1 a 5. Entonces corremos 5 centímetros, ahí es el primer estribo, ¿no? Y por normativa siempre debe ser 5. Entonces en cada lado 5. Luego nos dicen 10 a cada 12.5, entonces igualmente cada lado colocamos 10 estribos espaciados a 12.5. 12.5. Y lo que queda en el centro es el resto que nos dicen a cada 25 cada extremo, ¿no? Acá nos dicen cada extremo. Entonces, lo sobrante lo colocamos los estribos cada 25, ¿no? Entonces, a eso se representa, ¿no? Cómo se interpreta los estribos. Unos detalles estructurales, por ejemplo, aquí hay un encuentro entre vigas, techo, ¿no? Lo vemos en planta,
lo que hay encuentro de vigas, ¿no? Cuánto, por ejemplo, el anclaje que debe aquí doblar, ¿no? Va a variar, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dicen 40 centímetros y nos dicen que, por ejemplo, acá se debe incursionar un estribo más, ¿no? En ese nudo, sobre todo cuando es el encuentro entre viga y columna. Aquí detalle también muy importante los traslapes, ¿no? Sabemos que la varilla mide 9 metros, ya cuando se corciona un poco más tenemos que hacer traslapes y eso va a variar según dónde se encuentre. Por ejemplo, si es una viga, acá los planos nos deben detallar dónde empalmar, ¿no? Dónde empalmar. Por ejemplo, en el acero negativo, ¿no? Vemos que aquí es cada L tercios, nos dividimos y aquí debe ser empalme. Y ese empalme aquí nos representa y según el A varía de refuerzo. Si es de media, debemos empalmar en la parte superior 50 centímetros y en la parte inferior 40 centímetros. En la parte inferior nos dicen que debemos empalmar tanto aquí en este lado o como en este lado, ¿no? Pero en la parte superior, ¿no? Siempre en el centro. ¿Y esto por qué? Muy simple, por el diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos, bueno, como algunos saben, tiene una forma de que no afecte dentro donde se requiera el refuerzo de acero, no afecte y donde sobre todo, el diagrama de momentos que nos incursione, por ejemplo, en la parte, el diagrama negativo, donde no se necesite, ahí se debe empalmar, ¿no? Donde no incursione el momento, ahí se debe empalmar, ahí se recomienda, ¿no? Sabemos que el momento aquí trabaja en la parte inferior, ¿no? En la parte de abajo trabaja en medio, sobre todo, ¿no? En medio trabaja el momento. Entonces, por eso es que se recomienda que la parte inferior, como el momento trabaja en medio y necesita ahí el refuerzo, en los costados se, ahí se utiliza el empalme, ¿no? Aquí, por ejemplo. Y en la parte superior, el momento negativo, ¿no? Se utilizan sobre todo los extremos, en los nudos, entonces no se necesita tanto en la parte del centro, ahí entonces es recomendable empalmar. Eso es lo que detalle, ¿no? Aquí un detalle de anclaje, el recubrimiento de viguetas y un detalle aligerado, ¿no? El corte, ¿no? Del aligerado, ¿no? Va a variar entre 17, 20, 25 centímetros, ¿no? Y el refuerzo, ¿no? Cómo se está ubicado, el refuerzo de temperatura y el recubrimiento. El aligerado, ¿no? Esto es un planta de aligerado, ¿no? ¿Qué nos representa aquí? Igualmente las columnas, el tipo de columnas, las vigas que incursionan dentro, vigas chatas, vigas peraltadas, y sobre todo el sentido de las viguetas, ¿no? ¿Cómo están sentidos, ¿no? Podemos dar esta representación o podemos darle la línea donde está direccionado las viguetas. En este caso está en este sentido horizontal, ¿no? Entonces, por lo cual las viguetas se tiene que representar el acero de refuerzo, se tiene que representar en las viguetas de manera en elevación, ¿no? La planta está, aquí el plano está en planta, pero el refuerzo de las viguetas, ¿no? Se encuentra en elevación. O sea, lo que encontramos aquí es lo que vamos nosotros a incursionar, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior, ¿no? Este refuerzo longitudinal y estos bastones, que es en la parte superior, el momento negativo, ¿no? Especificaciones técnicas, muy importante. Eh, Tienen que nosotros saber, por ejemplo, las especificaciones técnicas, indicar eh, el terreno, la capacidad portante y la profundidad de desplante, ¿no? La profundidad de desplante significa a cuánto es la profundidad de excavación que llega nuestra cimentación, eso se ha realizado a través de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Hasta dónde se puede excavar para llegar a la mejor resistencia del suelo. El cimiento ciclopio nos dice no, la resistencia es de 100 en las zapatas y no puede ser, no, nos dice acá usar cemento tipo MS o similar, ¿no? Y para concreto armado, ¿no? Ahora vemos que ya lleva refuerzo de acero, ¿no? Necesita la resistencia de la compresión según cada elemento estructural. Los cimientos, la viga de conexión o la viga de cimentación, las columnas, y otros elementos. El acero refuerzo, el cemento también nos especifica, ¿no? El tipo MS para elementos de contacto con el terreno, ¿no? Por salitre.
y el tipo 1 para el resto de elementos, sobre todo ya superior, pues en columnas, vigas. Contacto con el suelo se refiere a la cimentación, ¿no? Aditivos también nos indican, ¿no? Nos pueden indicar acá que necesitan un impermeabilizante. Los recubrimientos, muy importante, ¿no? Y va a corresponder a cada elemento estructural. Siempre para cimentaciones o elementos que están en contacto con el suelo, que es la cimentación debe ser 7.5, ¿no? Los que están en contacto del suelo debe ser mínimo 7.5. Los que no, para variar, columnas y vigas peraltadas 4 centímetros, sobre todo en sistemas porticados. En albañilería se utiliza 2.5, ¿no? Igualmente vemos aquí, ¿no? Los recubrimientos. Albañilería, las sobrecargas, ¿no? Si es para vivienda de 200 kilogramos según el 020, ¿no? Y la azotea. Y las normas de diseños también, ¿no? Lo que me hemos dicho, muy importante. ¿Qué normas se ha tenido en cuenta para estos planos estructurales? Para carga 020, 030, sismoresistente, ¿no? Y así sucesivamente. Y, por ejemplo, si se ha diseñado sismo resistente, nosotros también colocar los parámetros sísmicos, ¿no? El factor de zona va a variar, ¿no? Entre zona 1, 2, 3 y 4. El factor de suelo, ¿no? El factor de uso, ¿no? Si es para vivienda, comercio, eh, o otro tipo, un hospital, ¿no? Esos parámetros nos entrega la E030. El factor de precisión sísmica, y las irregularidades, ¿no? Si hay irregularidad en planta o en altura, también especificar, ¿no? Si lo hay. El R, el factor de reducción sísmica, que es el R3. ¿Y qué significa entonces si no dicen que es el R3? ¿No? Si vemos nuestra normativa, el R3 corresponde a ingeniería confinada. Si fuera 8, es un aporticado. Si fuera 7, es porque es dual. Y si toma más del 70% de la cortante, es un R6, que sería ya de muros estructurales. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema estructural, lo que me he dicho, la ingeniería confinada. Tenemos que también detallar la máxima distorsión, ¿no? Para la bañilería, nuestra normativa nos dice que debe ser menor a 3 por 1000, 7 por 1000 es para concreto armado, ¿no? Y mucho más datos, ¿no? El periodo de vibración, la cortante que toma en la base, ¿no? Y la junta de separación sísmica. Entonces, muy importante, entonces sabemos que los 3 centímetros debe haber de junta de separación sísmica, ¿no? Y eso se toma en cuenta al momento de la construcción, que se puede repartir entre los dos vecinos. Ahora vamos con instalaciones sanitarias. Primero, ahí dentro incursionan dos, las redes de desagüe y las redes de agua. Las redes de desagüe. ¿Qué nos dicen las redes de desagüe? Es el conjunto de planos o esquemas que sobre los planos o distribución de arquitectura se desarrollan el diseño de instalaciones sanitarias, los cuales comprenden las dimensiones, los cálculos de los componentes, las explicaciones técnicas. En estos planos se encuentran también desarrollos, como les había dicho, las redes de agua y desagüe, también los equipos de tratamiento, las válvulas, accesorios, etc., que se encuentran dentro del límite de la propiedad de edificación. Todo esto sistema de tuberías sirve también al confort y para fines sanitarios las personas que viven y trabajan dentro de él, ¿no? Tomamos la planta arquitectónica. Esa planta arquitectónica nosotros tenemos que representarlo de una manera un poco tenue, ¿no? ¿Para qué? Para que lo resalte más nuestras tuberías, las redes, ¿no? De agua y desagüe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leemos? Vemos aquí este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un servicio higiénico y vemos que, por ejemplo, acá hay un tragaluz, acá hay un vacío, entonces está incursionando ahí la montante. Ahí baja, ¿no? Ahí baja la tubería, baja en la montante. Esta montante puede ir en un muro correspondiente, ¿no? Donde debe corresponder, pero si hay un tragaluz, no hay un patio, entonces aprovechar, colocar ahí nuestra tubería. Y vemos que por aquí baja, aquí dos ramas, ¿no? Tanto de este baño de la derecha como este baño de la izquierda, ¿no? Baja, por ejemplo, aquí tenemos el lavatorio de 2 pulgadas, aquí nos dicen, baja 2 pulgadas, 2 pulgadas, y aquí cambia, ¿no? Hay una reducción de 4 a 2, ¿no? Porque sabemos que para inodoro se utiliza de 4 pulgadas.
El sumidero, ¿no? Ya sea en la ducha o puede ser también dentro del servicio de 2 pulgadas. El registro puede variar, puede ser de 2, pero se recomienda que siempre a veces sea de 4, ¿no? Entonces baja, entonces incursiona aquí, ¿no? Hay una pendiente correspondiente que va a variar, ¿no? De 1 a 1.5 por ciento. Y aquí vemos la otro ramal, ¿no? Como debería estar ubicado la- las tuberías, ¿no? Y con sus correspondientes codos, ¿no? Test. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de inodoro, vemos que aquí sube, ¿no? Sube. Muy importante por el tema de ventilación, ¿no? Pero aquí se movió. Aquí vemos, ¿no? Acá nos dicen sube tubería de ventilación de 2 pulgadas PVC. Esa tubería siempre muy importante, sobre todo para los constructores, estas tuberías tienen que ir hasta el final hasta el nivel donde se va a construir. Si son 3 niveles, ahí debe pasar, no taparlo, ¿no? Ha pasado casos que sube, lo ha subido al primer nivel y el segundo nivel lo ha sentado y ahí quedó ahí, ¿no? Entonces puede subir ahí problemas, ¿no? Tema de olores, de atoros también. Y entonces, eso es mayormente lo más importante. Aquí vemos, ¿no? La montante, baja tubería de desagüe de 4 pulgadas. Entonces es lo que baja. Ya es, por ejemplo, aquí estamos en un segundo nivel, en el primer nivel baja, ¿no? Y ya se encuentra con una caja de registro, ¿no? Una caja de desagüe. Muy importante. Siempre las montantes deben bajar debe llegar e incursionar dentro de una caja más. Aquí vemos, por ejemplo, una representación un poco más visible en elevación. Tenemos nuestra red de desagüe, la red pública, ¿no? La de desagüe. Entonces, donde va a salir, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comenzar al revés. Muy diferente es con el agua, ¿no? El agua alimenta, ¿no? Llega y alimenta los distribuidores, mientras en este caso es lo que sale. Por ejemplo, tenemos aquí el segundo nivel, baja, ¿no? Puede ver también el ambiente de la lavandería, la cocina, el baño, todo eso llega aquí a una caja de registro, ¿no? Aquí se incursiona, luego esto ya va directo con una pendiente correspondiente, ¿no? Al ya la caja de registro de salida, ¿no? Donde se encuentra, donde vemos ahí en la vereda, ¿no? Y eso ya se va, ¿no? A la República de Desagüe. Aquí tenemos, ¿no? Una ramal de desagüe. ¿Qué significa? Es una tubería comprendida entre la salida del servicio y la montante o colector. ¿Qué significa la montante? La tubería vertical, como vemos aquí, de un sistema de desagüe que percibe la descarga de los ramales, ¿no? Esa es la montante, ¿no? Y aquí vemos las ramas que van ahí llegando, ¿no? Sea del primer piso, al segundo, tercer nivel. ¿Y qué es un colector? Una tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes, ¿no? Entonces llega la montante y llega un ramal. Y algunas leyendas que nosotros tenemos que saber para nosotros poder representarlo en la construcción. Estas líneas, por ejemplo, significa que es una tubería de desagüe. Aquí vemos una tubería de ventilación. Siempre las ramas, las redes importantes, en el caso de, hablamos de desagüe, tiene que ir la línea un poco más resaltada, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Si esta representación, vemos que hay un codo de 45 grados, puede ser un codo de 90, una T, una T sanitaria, una Y simple, también una Y doble, una trampa, ¿no? Un caja de registro. Aquí vemos un registro roscado de bronce y el sumidero. Y también donde tienen que brindar y saber nosotros, muy importante leer las explicaciones técnicas, ¿no? Muy importante. Antes de nosotros habilitar los, las tuberías, ver las explicaciones. ¿Por qué? Porque va a corresponder según a su construcción, ¿no? Puede mucho que ver. Por ejemplo, nos dicen, las tuberías de desagüe deberán tener una gradiente o pendiente de un por ciento, ¿no? Ya nos dicen, para tubería de 4 o mayores y de 2% en tubería de 3 pulgadas o menores, ¿no? Muy importante. Entonces ya sabemos que cuánto debemos darle la pendiente según el diámetro de la tubería.
Otro ejemplo, por ejemplo, nos dicen que las tuberías de sectores para desagüe y ventilación serán de plástico liviano, PVC, con uniones selladas, con pegamentos en las montantes tipo pesadas, ¿no? Ya no detalle. Entonces, como nosotros eh, colocar las tuberías, ¿no? Y qué tipo. Las cajas de registro serán de albañilería, enlucidas interiormente con mortero, ¿no? 1 en 4 con marco y tipo según el detalle, ¿no? Y entonces ya sabemos que nuestra caja de registro va a ser de albañilería, ¿no? Entonces, le, sabiendo eso, ya podemos nosotros identificar, ¿no? Por ejemplo, lo podemos hacer de concreto y al final no lo era, entonces ahí pérdida y retraso. Entonces, muy importante leer las explicaciones técnicas. Y ahí aún más, ¿no? Podemos leer las explicaciones que nos mandan estos o mucho más. Un detalle muy rápido, eh, vemos que siempre las tuberías lo colocan en los muros, ¿no? Ya no hay otro lugar. A veces le hacen unas falsas columnas, pero lo incursionan dentro de los muros. Se puede, sí, se puede, pero eso tiene que ir reforzado, ¿no? Se puede ir como, puede ser una falsa columna, lo que se le había dicho, ¿no? Tratar de detallar su estribo. Lo que les había dicho anteriormente es que puede ir también afuera, no incursionar dentro del muro, ¿no? Se hace como que fuera un muro, una columna estructural, pero no lo es, ¿no? Muchas veces no lo hacen porque se ve, ¿no? Se ve interiormente en tema arquitectónico, entonces mejor lo quieren incursionar dentro del muro para que no se vea un pinto, ¿no? Entonces, muy importante ser entonces para que no haya fisuras, ¿no? No haya grietas dentro de esa tubería, incursionar, ¿no? El estribo y también enrollar nuestra tubería, ¿no? Dejarlo ahí listo y encofrar. Y también llevan unos estribos, ¿no? Unos refuerzos longitudinales en el mortero, como vemos aquí, ¿no? Es un alambre eh, número 8, ¿no? Que, que se puede incursionar ahí, ¿no? Y para el tarrajeo también, ¿no? Hay una malla especializada, ¿no? Una malla que se incursiona ahí, se coloca y para el tarrajeo y para que eso no produzca también fisuras. También aquí, por ejemplo, podemos detallar dentro de instalaciones sanitarias las representaciones dentro del plano, qué significa, ¿no? Vemos que aquí es una Y de 2 a 4, aquí es un registro, ¿no? Vemos aquí la trampa, aquí otro accesorio como el T, el Y, ¿no? Doble Y, este codo de ventilación de 4 a 2, sobre todo se utiliza justamente el inodoro, ¿no? Aquí lo que baja el inodoro y aquí la tubería que llega hasta el muro y como ventilación. Y nos vamos rápidamente a las redes de agua. Eh, Dicen planos de... A ver, me avisan si se está escuchando bien. Sí, Carlos, un poquito, claro, más al micro nada más, pero sí está bien. Ya, listo. Gracias. A ver, vamos a tenerlo aquí. Ya, ahora vamos a las redes de agua. ¿Qué significa las redes de aguas? Nos dice, por ejemplo, son diagramas simbólicas donde los planos de arquitectura eh, en el desarrollar el diseño de instalaciones de agua, las cuales comprende las dimensiones, los cálculos, los componentes, las explicaciones técnicas y todo este sistema también tuberías y ve igualmente, ¿no? El confort y para fines sanitarios de las personas que viven dentro de él. Aquí vemos un ejemplo de la planta arquitectónica y especificando las tuberías, ¿no? ¿Dónde está alimentando, ¿no? En los ambientes necesarios, por ejemplo, en los servicios higiénicos, en las cocinas, ¿no? En una lavandería, ¿no? Detallar toda esa forma, que lo vemos aquí después, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Una leyenda. Esta línea, ¿no? Que corresponde a la tubería, va a variar, puede ser de media, de 3/4, de 1 pulgada, ¿no? Sobre todo 1 pulgada es donde se utiliza para el tema de cisterna, ¿no? De la bomba, los codos, ¿no? Podemos ver aquí los símbolos, ¿no? Un codo de 40 con hembra, ¿no? Este símbolo significa que hay una reducción en la tubería y este símbolo que hay una válvula esférica, ¿no? Y puede ser una válvula esférica, también de represión para la válvula check, los accesorios de 90, T, ¿no? Y la válvula compuesta de media.
especificaciones técnicas, así como en desagüe también tenemos que nosotros leer las especificaciones técnicas de agua. Por ejemplo, nos dicen que las tuberías y accesorios de agua fría serán de PVC a presión clase 10, resistencia a una presión trabajable de 10, ¿no? O 142 PSI. Que también las tuberías para las redes de agua caliente serán de CPVC de media de diámetro, ¿no? Y más especificaciones, ¿no? Acá nos dicen los codos accesorios que conectan los aparatos serán de fierro galvanizado, ¿no? Entonces nos especifican que los codos no van a ser de PVC, sino de fierro galvanizado. Aquí vemos, ¿no? Una representación mayor. Dentro de la cocina, ¿cómo alimenta, no? Entonces llega aquí la tubería, acá hay una llave de control, ¿no? Esta llave de control entonces alimenta o sigue aquí su curso y llega aquí en la cocina, ¿no? Y aquí en el lavadero, en el caso para la cocina, disculpe, para la lavandería, ¿no? Puede ser aquí una lavadora y se cocina, por ejemplo, agua fría y agua caliente, ¿no? Aquí vemos el calentador, ¿no? Nos representan aquí. Vemos aquí que hay una tubería más, ¿no? Y esa tubería entonces correspondiente, ¿no? Esta llave significa que hay una válvula, ¿no? Válvula o llave con puerta. Llegamos aquí, acá hay una T, llega y sube, ¿no? Para el lavadero acá de la cocina. Aquí como vemos acá sus accesorios, ¿no? En elevación, que vemos la llave, ¿no? Y acá unos datos más, ¿no? Las uniones universales, los codos, las válvulas check, como lo había indicado, ¿no? Y aquí vemos la figura del calentador, ¿no? O la terma también. Ahora vamos a instalaciones eléctricas. ¿Qué nos dicen instalaciones eléctricas? Nos dice que el plano eléctrico es una representación gráfica de las ubicaciones del alumbrado exterior y interior, toma corrientes, sistema de comunicaciones, lo que es el televisor, teléfono, ¿no? Entre otros. Estas representaciones se realizan mediante el uso de diagramas unifiliares para identificar los conductores, dispositivos eléctricos, etcétera, ¿no? Lo que hay acá en la imagen, ¿no? El diagrama unifilar, ¿no? Entonces vemos que aquí dentro de la vivienda está lo que es iluminación, toma corriente, la bomba, ¿no? Vemos aquí también que hay un para reserva y el posatierra, ¿no? Y las características de las tuberías, ¿no? Puede ser SAC, CEL, ¿no? Y especificaciones también del tema del cableado. Leyendas generales, las representaciones, ¿no? Puede ser que está por techo o puede estar también la tubería por piso, no se especifica. Estos tipos de símbolos significa que son un centro de luz en techo, ¿no? O puede ser un braquete, o puede ser también un spotlight, ¿no? Y la salida de interruptores, ¿no? Nosotros identificar puede ser un interruptor simple, doble, triple o un interruptor de conmutación. Las especificaciones técnicas, muy importante también nosotros leer, por ejemplo, nos dicen que los conductores serán de cobre electrolítico de 99.9 de conductividad, tipo TW, siendo la mínima sección de 2.5 milímetros, ¿no? Ya nos dicen. ¿Sí? Sobre el montaje, por ejemplo, nos dice que la caja rectangular A, donde se converga cuarto tubo de 20 milímetros, de 2 o 3 tubos de 20 milímetros, serán reemplazados por una caja de 10 por 10 por 50, ¿no? Con tapa, ¿no? Entonces, esta explicación es muy importante tener al tanto para poder instalar nuestras tuberías y también para el tema del cableado. Y nuestro demanda, ¿no? Estos cálculos que realiza el ingeniero eléctrico, ¿no? Cuánto lo que corresponde a cada descripción, por ejemplo, en alumbrado, electrobomba y calentador, cuál es el calculado que soporta, ¿no? Las cargas y la demanda máxima total que ya calculada. Aquí vemos rápidamente, ¿no? Cómo se lee aquí un plano de instalaciones eléctricas. Vemos, por ejemplo, en este dormitorio, vemos que nosotros aquí hay un conmutación. ¿Por qué? Porque vemos la representación de S3, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros prendemos, se prende aquí, ¿no? Y aquí en el momento lo podemos apagar, ¿no? Este es un interruptor de conmutación. Y interruptor simple, por ejemplo en el baño, que solamente, o un interruptor doble, ¿no? Que prendemos aquí en la G, de la letra G, que prendemos aquí el baño, y el H que es aquí dentro del otro acceso, ¿no? Que tenemos aquí.
Aquí podemos verlo de la mejor manera. Aquí tenemos dos, ¿no? O sea que hay dos alumbrados, significa que está en el centro, ¿no? Y otro también que alumbra dentro del lavatorio, ¿no? De manos, lavador de manos. Aquí vemos, por ejemplo, un interruptor simple, o sea que solamente prendemos y a la vez apagamos. Un interruptor de conmutación, ¿no? O sea que prendemos en este lugar y cuando llegamos al otro punto, ¿no? Lo apagamos. Vemos aquí un dormitorio, ya vemos el tema de toma corrientes, vemos que aquí hay un toma corriente, nos dan a la altura de 1,80 m y un toma corriente bajo, ¿no? Doble, ¿no? Y aquí vemos también un toma corriente para el tema de lavador de manos, ¿no? Dentro de los servicios higiénicos, que es un interruptor ya con mayor altura. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, un interruptor de conmutación. Vemos que aquí llegando prende, ¿no? Prendemos aquí, vamos al otro acceso y lo apagamos acá, ¿no? Y el cableado que corresponde, ¿no? Sabemos que tenemos que darle 3 cableados, ¿no? Dando la vuelta aquí, dentro de aquí del centro de luz, a llegar al otro interruptor, igualmente viceversa, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Si hay alguna consulta. Bien, Carlos, muchas gracias. Creo que ya estamos en la parte final del desarrollo del curso. Hacemos la invitación a los que están conectados. Si tienen alguna pregunta, usen por favor el chat, ¿no? El chat de Zoom, la sala, o en su defecto también el chat de Facebook, ¿ya? Ya que estamos ya en la parte final. Bien, en todo caso, Carlos, si alguna recomendación, ¿no? En esta ya última parte, en los últimos minutos. Bueno, no solamente que eh, a seguir estudiando, preparándose, llevar a cabo en el tema de tanto en la ingeniería civil como en la construcción de la mejor manera para crecer profesionalmente y, no, y siempre recomendar siempre capacitarse, ¿no? Genial. Gracias, Carlos.